buenos días. Cerramos la semana, hoy es viernes 10. Está programada por hoy la audiencia inicial en contra de Romeo Vázquez Velázquez, jefe del Estado Mayor, y otros dos altos oficiales en condición de retiro que fueron detenidos y están presos. Vamos a hablar de varios temas también. Se han emitido, parece, requerimientos fiscales contra actuales diputados y exdiputados que están siendo acusados por el Ministerio Público. Que se defiendan. Y quien demuestre que es inocente, que no agarró dinero de las instituciones que manejaron, pues que lo dejen libre y que también el Ministerio Público diga, mire, esta persona queda libre porque no tiene nada que ver, no se robó nada. Pero el que agarró dinero del Estado para enriquecerse en un país tan pobre, pues que pague lo que tiene que pagar. Bien, vamos a abordar eso. Voy a saludar a mis invitados. Aquí está don Elvin Carrillo, que tempranito estaba aquí, ex fiscal. Bienvenido, abogado. Muy buenos días, gracias por la invitación y aquí compartir con destacados profesionales en estos diversos temas que vamos a tocar para efectos de que también el pueblo hondureño tenga ese criterio propio en relación al acontecer nacional. Gracias, el abogado Joaquín Mejía, docente y especialista en derechos humanos también. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con los colegas. Gracias, don César Bonilla, abogado penalista, director de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial. Muy buenos días, licenciado, un honor estar aquí con usted y con dos tan destacados también colegas. Esperamos pues poder aportar un granito de arena a este debate que se va a formar el día de hoy. Sí, ¿es persecución política esto? No, la captura de estos tres militares en condición de retiro. Romeo Vázquez Velázquez fue el jefe de las Fuerzas Armadas cuando se dio el golpe de Estado en el país. Una situación de los derechos humanos. Ayer Berta Oliva del COFADE fue a pedir a la Fiscalía que se ampliaran los requerimientos y señalamientos. Abogado Joaquín Mejía, comentarios sobre esto. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que señalar que hay dos verdades incontestables. En primer lugar... Dos verdades incontestables. Incontestables, sí. En primer lugar, en el 2009 hubo un golpe de Estado que fue ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos sentencias. Vicky Hernández y contra Honduras en 2023 y la primera en el 2015, Guillermo López Long y otros contra Honduras, en donde incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos por primera vez, donde un tribunal internacional señala que el golpe de Estado fue un hecho ilícito internacional, que en el marco del derecho internacional es un asunto bastante grave. Esa es la primera verdad que yo creo que, sobre todo porque me parece a mí que seguir escuchando voces hablando de sucesión constitucional como si estuviéramos en una monarquía parlamentaria, como en España. De hecho, yo también soy español, y en España, por ejemplo, cuando abdicó el rey Juan Carlos, le sucedió constitucionalmente su hijo, porque es una monarquía parlamentaria, pero Honduras, de acuerdo con la Constitución, es una república. Y esa es una verdad incontestable, ratificada por esa sentencia de la Corte Interamericana en el 2015. La segunda verdad incontestable es que como resultado del golpe de Estado se cometieron graves violaciones a derechos humanos, que de acuerdo con el informe de la verdad y la reconciliación en el tomo 3, página 539, constituyen crímenes de lesa humanidad. Es decir, que no estamos hablando de simples homicidios como lo plantea el Ministerio Público. Estamos hablando de un homicidio que se da en el contexto de crímenes de lesa humanidad y por tanto el abordaje que se debe de hacer de este tipo de delitos no es un abordaje desde el Código Penal únicamente, sino que el Código Penal se tiene que complementar con tratados internacionales de los que Honduras forma parte. Sí, aclaro, por eso le di la palabra primero, como usted sabe de eso de derechos humanos, para que ellos después se planteen sus ideas. Y viendo yo ayer que el muchacho, el hijo del general Romeo Vázquez, decía que no lo dejaban entrar, y yo entiendo como hijos y como familiares, pero el papá de él lideró un golpe de Estado. Entonces yo recordé también, y la hija de Mel, que se metieron a agarrar a tiros la casa. O sea, el otro día hay una película, 1985, de Argentina, y también el informe Ábalos, creo que es, que habla sobre eso. Se dio un golpe de Estado en Honduras y quienes dieron ese golpe de Estado tienen, entiendo yo, responsabilidad. Sí, solo que hay que aclarar algo, que en el marco del golpe de Estado se cometieron dos tipos de crímenes. Unos crímenes políticos
que tiene que ver con, obviamente, con el golpe de Estado, el delito de traición a la patria, la suplantación de la soberanía nacional, pero esos delitos fueron amnistiados a través del decreto de amnistía del año 2010. Y recordemos que los decretos de amnistía tienen un objetivo en el sentido de hacer a un lado los delitos políticos con el objetivo de que la sociedad pueda reconciliarse. Pero el otro tipo de crímenes que se cometieron son las graves violaciones a derechos humanos, algunos de ellos crímenes de lesa humanidad, que según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el crimen de Isidro Obed está dentro de esos delitos de lesa humanidad, y estos, incluso de acuerdo con ese decreto de amnistía del 2010, están exentos. Es decir, que los decretos de amnistía obviamente no se pueden aplicar a este tipo de crímenes porque son imprescriptibles y hay una obligación internacional que tiene el Estado de perseguirlos en todo tiempo y en todo lugar. Y finalmente decir algo que me parece a mí sumamente importante. La naturaleza del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Recordemos que las comisiones de la verdad se establecen después de graves crisis que pasan los estados, son excepcionales y en este sentido una comisión de la verdad implica que el Estado de Honduras, en este caso a través del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, constituyó una comisión de la verdad con 5 personas expertas para que ofreciera a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional la verdad oficial. En otras palabras, con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, con su informe, el Estado hondureño lo que dijo, aquí está este informe, esta es la verdad oficial, esto es lo que ha pasado. Y en ese sentido, hacia adentro, es decir, hacia el país, este informe de la Comisión de la Verdad no solamente constituye la verdad oficial, sino que también constituye el reconocimiento unilateral del Estado hondureño de que aquí se dio un golpe de Estado y que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Y hacia afuera, hacia la comunidad internacional, por esas obligaciones que tiene Honduras a nivel internacional, está planteando que este es un acto unilateral de reconocimiento, entendido como una voluntad de un Estado, de un sujeto de derecho internacional que a través de un informe dice, miren, en Honduras se cometieron crímenes de lesa humanidad, yo tengo la obligación de investigarlas como tales y por tanto la comunidad internacional debe estar atenta a lo que pase en estos juicios. Me dice aquí el abogado Rosa, antes de ir con René Amaya a los juzgados, me dice el abogado Antonio Rosa, ¿en qué ley de la República está ¿en qué ley de la República está que lo de la Comisión de la Verdad es vinculante? Bueno, la Comisión de la Verdad es un decreto ejecutivo con lo que se crea, se le da recursos por parte del Congreso Nacional y además, insisto, yo creo que debemos de tener claridad que esto es un asunto de Estado. O sea, no fue una cuestión que se lo inventó. Vaya, por ejemplo, aparte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación está el informe de la verdad de la Comisión de Verdad de Sociedad Civil. No es vinculante, pero aquí estamos hablando del Estado, a través de esa representación en ese momento de ese gobierno, que dice, vamos a crear una Comisión de la Verdad y aquí está el informe. Pero de cualquier manera, aunque no lo dijera la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, recordemos algo básico. La Constitución de la República establece 2 tipos de supremacía. La supremacía constitucional, artículo 320, que dice que ninguna norma secundaria puede estar por encima de la Constitución, y obviamente la supremacía convencional, artículo 18. En caso de conflicto de un tratado y una norma secundaria, va a imponerse el tratado. En este caso, Honduras ha ratificado el Estatuto de Roma, ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ha ratificado también la Convención de Naciones Unidas sobre los genocidios y crímenes de lesa humanidad, se adhirió en el año 2010 de hecho, y a la luz del artículo 18 está claro que esos tratados están por encima del Código Penal. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a garantizar, si hablamos de la Constitución, como dice el abogado, seguramente estará de acuerdo conmigo, que el artículo 18 establece claramente que esos tratados están por encima de las normas secundarias como el Código Penal? Y no solamente eso, y con esto termino, la Sala de lo Constitucional en su jurisprudencia ha dicho esto, y lo abro entre comillas porque me lo sé literalmente. Dice, las normas y derechos fundamentales de carácter supranacional se incorporan a nuestro derecho interno para formar parte del bloque de constitucionalidad. Cierro comillas. Eso significa entonces que a la luz de este artículo 1863 de la Constitución de la República, estos tratados, estas normas, y no solo de los tratados, sino que también de las sentencias internacionales, como lo establece el artículo 15 constitucional, estos tratados y estas sentencias relacionadas con crímenes de lesa humanidad desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que ser parte del derecho aplicable por parte de los fiscales y los jueces. Aquí yo no estoy diciendo que el Código Penal se debe echar a un lado, no, que el Código Penal debe de leerse a la luz de estos tratados
para garantizar la supremacía convencional que está en el artículo 18 constitucional. Porque si el Código Penal dice algo contrario a un tratado de los que acabo de mencionar, dice el artículo 18 que el que se impone es el tratado, no el Código Penal. La Corte Penal Internacional creada por el Tratado de Roma, dice el abogado Antonio Rosa, dice que son crímenes, que no son crímenes de lesa humanidad. Esto contradice los deseos sectarios del abogado Joaquín. No, ahí creo que hay un error. Primero, no fue la Corte Penal Internacional la que ha dicho eso. Fue la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional en su examen preliminar, y aquí hay dos cosas que por lo menos yo he visto la confusión. De hecho, yo tengo un libro sobre eso y lo recomiendo, se llama Tres miradas latinoamericanas a la Corte Penal Internacional, y otro libro también sobre el aniversario de la Corte Penal, que fue publicado por la Universidad de Naciones Unidas para la Paz. Una cosa es, debemos de entender que los sistemas internacionales son subsidiarios y complementarios a los sistemas nacionales. Una cosa es lo que desarrolle la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, y eso no implica que el Estado, a la luz de los tratados internacionales como la Convención Americana, el propio Estatuto de Roma y los que he mencionado, tienen la obligación de perseguir esos crímenes porque son imprescriptibles. Por eso vuelvo al informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que es la verdad oficial del Estado, donde señala que son crímenes de lesa humanidad. Y en ese sentido creo yo que, a menos que ahora querramos decir de que la Comisión de la Verdad no tiene ningún asidero legal, a pesar de que legalmente fue constituida, pero eso implicaría también dejar a un lado el decreto de amnistía, que forma parte de todo este contexto para reconciliar el país. Sí, antes de ir con René Amaya, le doy la bienvenida al abogado Jaime Rodríguez, que también participa esta mañana. Abogado. Muy buen día, Raúl, y a los compañeros aquí en el set. Gracias. Voy con René Amaya. ¿Qué pasa ahí en los juzgados? Hoy es la audiencia inicial, ¿entiendes? ¿No? Adelante, René. Así es. Bien, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Pues efectivamente hemos podido ya apreciar el ingreso de los tres generales, el general Romeo Vázquez Velázquez, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, al igual que también del general Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, ya han ingresado aquí a la sala donde se llevará a cabo esta audiencia inicial en los tribunales capitalinos, específicamente ubicado aquí en La Granja. Queremos decirle, licenciado Raúl, que hay fuertes medidas de seguridad por parte de elementos de la Policía Nacional, porque también han llegado familiares y representantes defensores de los derechos humanos que están pendientes de lo que puede ocurrir en esta primera audiencia inicial con la decisión que estará tomando el juez. Se supone que será una audiencia muy larga, le voy a decir, porque se estaba programada, en días anteriores se había anunciado a partir de la 1:30 de la tarde, pero después hubo otro comunicado por parte de los tribunales de justicia que se estaría desarrollando desde las 8:30 de la mañana. Hace aproximadamente unos 15 minutos han ingresado las tres personas que comparecerán ante el juez. Repetimos, la del general Romeo Vázquez Velázquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, acusado por la muerte de Isi Obed, hecho ocurrido en el 2009 durante el golpe de Estado en nuestro país. Usted, tal como puede ver a través de estas imágenes que le estamos llevando, hay fuertes medidas de seguridad. Aproximadamente hemos visto unas 10 unidades de la Policía Nacional, un buen contingente de la Policía Nacional, porque al fondo, tal como lo estamos mostrando a través de estas imágenes, ya se encuentran representantes, defensoras de derechos humanos y familiares de las personas que fueron víctimas en ese momento cuando ocurrieron estos hechos políticos registrados en el 2009. A la expectativa de lo que pueda ocurrir, licenciado Valladares, en los tribunales de justicia ya se encuentran en la parte baja las tres personas que comparecerán ante el juez y que están siendo acusadas por el Ministerio Público por el delito de homicidio y también por otros delitos que se le estarían ampliando de acuerdo a lo que se nos ha manifestado. En la parte principal, aquí donde nos encontramos, casi frente el bulevar que conecta con la Comunidad Económica Europea, y fuertes medidas de seguridad porque también hay personas que han llegado a presenciar de lo que pueda ocurrir y lógicamente los distintos medios de comunicación que estamos a la expectativa sobre la resolución que estará emitiendo el día de hoy el juez que conoce de la causa. Pendiente de más detalles, licenciado Valladares, de lo que ocurra aquí en los tribunales de justicia con esta comparecencia de los tres exgenerales de las Fuerzas Armadas. Con usted.
De acuerdo, gracias René. Voy a con Giovanni Villalobos. Los familiares de Isis Obed tienen una actividad allá en la plaza que fue bautizada con su nombre, que está frente a la terminal aérea de Toncontín. Adelante, Giovanni. Gracias. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Y precisamente ahora mismo nos dirigimos donde el padre de Isis Obed, don José David Murillo, si nos permite. Estamos en directo para la entrevista con el licenciado Raúl Valladares. Aquí va llegando Berta, también Berta Oliva. Don José David Murillo, bueno, importante este acto ecuménico que se va a desarrollar en esta plaza que lleva el nombre de su hijo. Un saludo al licenciado Raúl Valladares, el cual es un medio que tiene como para informarle al pueblo una realidad de las cosas. Yo conozco a través de sus expresiones que es una persona que no se recuesta, tiene un balance positivo. Por tanto, el pueblo hondureño esperamos que siga con ese, que continúe con esa palabra positiva para el pueblo hondureño, porque esperamos que Honduras, por ejemplo hoy, allí en Canal 11, y queremos decirle que esta antorcha es algo iniciativa del pueblo, no es de ningún partido político, porque lo que estamos mirando es que de aquí va a partir este día la luz de la esperanza que vamos hacia los juzgados. Importante también que con este acto se está reconociendo ese sacrificio que se hizo durante estos años, prácticamente que hubo varios muertos durante este conflicto político, durante el golpe de Estado. Sí, han existido varias víctimas, pero han sido 15 años, mi hermano, que hemos estado opacados. Han estado engavetados todos los proyectos de asesinato, han estado engavetados 15 años que ha sido un via crucis para todos los familiares de los que han sido muertos, acaecidos en este golpe de Estado. Por tanto, queremos decir, esto es algo especial y yo quiero decirle, ya que llegó el momento cumbre, de que vamos a poner las cartas en la mesa, el fiscal tiene sus armas y por tanto yo miro y pido a Dios que le dé fuerza al fiscal para que se sostenga por los conocimientos que tiene convicción de poder vencer este caso. Bueno, que se haga justicia, ya que hoy es la audiencia inicial para estas 3 personas acusadas de la muerte de su hijo y lesiones de otra persona. Sí, nosotros, el pueblo hondureño y los familiares de las víctimas, lo que reclamamos es justicia. Aunque ellos están queriéndole tirar y decirle al pueblo hondureño que esta es una persecución política, no. Yo hablo a través de Canal 11 estas palabras. No se acobarden los que dicen que esto es persecución política. Analicen bien la historia del país. En ese tiempo libre ni existía. Lo que existía en ese momento era lo que se llamaba el Bloque Popular de Resistencia. Ni había nacido ni estaba fundado el bloque, había iniciativa de fundar el Bloque Popular. ¿Por qué ahora ya dicen que es libre? ¿Por qué ahora dicen que es persecución política? No. Hoy aquí lo que estamos defendiendo son 3 actores. El actor de los hechores y el actor de los que hemos recibido el daño. Y también aquí está involucrado lo que se llama el Ministerio Público. Entonces, aquí no hay lucha de ningún partido político, aquí es lucha de 3 actores. Por tanto, por favor, dominen su mente para que no traten de engañar al mundo entero, porque aquí en Honduras ya sabemos qué es lo que está pasando y cómo se quieren acobijar ustedes diciendo que es persecución política. Gracias a don José David Murillo, padre de Isis Obed Murillo, que se aprestan a desarrollar un acto ecuménico en honor al acaecido en julio de 2009. Con este informe, retorno con usted, licenciado, y sus gentiles invitados. Muy buena. Bien,
estaré pendiente de un nuevo reporte. Comentario de este tema de los militares en condición de retiro que están en los juzgados. Sí, mire, licenciado, fíjese que yo estoy de acuerdo parcialmente con la opinión del doctor Joaquín, ¿verdad?, en el tema relacionado particularmente con derechos humanos, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que si nos vamos exclusivamente al caso, al requerimiento fiscal que ha sido incoado en contra de los tres generales, yo creo que ahí, si no es menos cierto, es importante sumar el derecho humano también que pudieron haber tenido, o si existió violación de derechos humanos o no. Las violaciones. No es menos cierto que también, lógicamente, es el derecho penal puramente el que debe de ser el que se maneje. Es más, ese es el que se va a conocer en este momento ahí, como bien usted lo mencionaba, Joaquín, ahí ahorita va a ser derecho penal propio y puro el que van a debatir, ¿verdad? Ahora bien, mire, yo creo que hemos visto diferentes posiciones y en algunas por eso es que se ha considerado que son posiciones políticas. Lo hablábamos en extracámaras ahorita también, de que algunos analistas o las situaciones que usted puede ver, por ejemplo, actualmente fuera ahí de el juzgado de la Granja, han políticamente victimizado también, ¿verdad?, a la familia. Y yo creo que eso manda un mensaje erróneo, ¿verdad?, o manda un mensaje que eso es lo que de percepción de persecución política. Ahora bien, miren, el caso propiamente, según la tesis de doctor Joaquín Mejía, debe de ampliarse el requerimiento y modificarse el tipo penal del delito de homicidio a un delito también de crímenes de lesa humanidad y requerirse ir más allá con el expresidente que estuvo los últimos 6 meses luego del golpe de Estado, porque aquí nadie puede desconocer que fue un golpe de Estado, que era el don Roberto Micheletti. Pero fíjese que llama la atención, porque miren la tesis acusatoria y la teoría del caso del Ministerio Público en el requerimiento fiscal que interpuso entre contra los generales. Dice que es por el delito de homicidio y lesiones graves. Vamos a ver cómo el Ministerio Público, quien es el órgano encargado de la persecución penal, y es él también el obligado a probar que en efecto existió ese delito, que los verbos rectores se configuraron y que ellos participaron en la comisión de ese delito, porque lógicamente será la prueba científica para ver la trayectoria de la bala, ver la prueba testifical, ver la prueba también de medicina forense en el tema del cadáver. Hay un montón de elementos para poder determinar si en efecto hubo participación de él. Pero mire lo interesante, si es producto de una orden que dio el general a un subalterno, los subalternos no están obligados a cumplir órdenes ilegales, en primera instancia. Número 2, si en otro caso hubiese sido, o no existe una orden, sino que por la teoría del caso, que inclusive manejaron ahí el tema de la teoría de Klaus Roskins también, que quería manejar más para crímenes organizados. Los crímenes organizados y todo lo demás, o querer imputarle el delito de comisión por omisión. Entonces, como bien lo menciona Joaquín Mejía, deberían de perseguir entonces también a los jefes del Estado Mayor Conjunto en ese entonces. Pero de igual forma eso podría llamar la atención poderosamente a lo que está pasando hoy. Quiere decir que si el director de la policía actual o el jefe del Estado Mayor Conjunto actual, con una conducta penal cometida por un subalterno, debe también entonces el Ministerio Público incoar una acción. Penales. Sí, deberían de perseguirlos entonces también a ellos. Y subsidiariamente, así, en el contexto del derecho eminentemente penal, como yo le decía, como lo mencionaba en este momento, porque es preocupante que después, si nos vamos más allá, van a perseguir entonces también por una cuestión de tipo civil y por una cuestión de tipo administrativo por la conducta de un subalterno. Es decir, yo pienso que hay que revisar el caso y la teoría del caso y la cuestión del Ministerio Público, no desconociendo el tema de la violación de los derechos humanos, porque no digo que no hubieron, y no digo que no pueden existir también el día de hoy violaciones a los derechos humanos, que es más, generalmente el Estado es el mayor violador de los derechos humanos. Entonces, en ese contexto pienso yo que es importante que se debata particularmente sobre el caso desde la perspectiva eminentemente jurídica y no política, porque así es como pretende, o así como aparentemente se quiere hacer ver, que es político cuando es un tema eminentemente jurídico. Y para concluir mi participación, mire, no se ve bien que un funcionario de gobierno, de cualquier categoría, emita opiniones públicamente sobre las acciones del Ministerio Público. Eso me parece a mí que es un error
debe ser eso más bien debe llamarlo a la reflexión a los funcionarios públicos y decir, mire, yo me voy a, aunque tenga mi corazoncito y tenga mi pensamiento sobre algo, no es correcto que emitan opiniones, porque entonces nuevamente volvemos a tener esa percepción de que es una cuestión política y no solo, sino que hay injerencia política. Entonces yo creo que esas son las cosas que han desnaturalizado la situación que estamos viviendo hoy y lo que está atravesando particularmente los tres generales con sus familias. Abogado Carrillo. Sí, vamos a partir en relación a lo que ha dicho el abogado Joaquín, de que este informe de la verdad derivó pues en sus conclusiones dos aspectos. Desde un punto de vista, la comisión de delitos políticos contra la forma de gobierno y por otro, la violación a los derechos humanos, que es el que da vida y origen precisamente a este requerimiento fiscal presentado por parte del Ministerio Público. En relación a acusar a estos exgenerales, precisamente, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, relacionado precisamente a la muerte de Isi Ubed y de lesiones. Esto va encaminado entonces relacionado con la teoría del dominio del hecho. No comparto la opinión vertida aquí por el abogado en relación de que esta teoría deriva de los grupos organizados de poder y no precisamente como lo pretende establecer que se deriva del crimen organizado. Y entre ellos pues tenemos que establecer las formas de participación, entre ellos está la autoría inmediata, de la cual se deriva entonces de que el que ejerce un dominio de la voluntad valiéndose de otra persona para cometer la comisión de un delito, también es constitutivo como autor. De esto se deriva, de esta tesis es que deriva entonces el Ministerio Público para los efectos de presentar esta acusación ante los tribunales de la República y por ende ahora vemos que el día de hoy va a ser una audiencia exhaustiva, extenuante, larga. Supongo que vamos a ir a ver estos actores procesales, tanto el Ministerio Público defendiendo su tesis acusatoria, así como su defensa, entonces defendiendo la antitesis de defensa para efectos de hacer esos pesos y contrapesos y le corresponderá entonces a ese juez que conoce la causa con la prueba aportada al proceso y que tenga relación directa con el proceso y que tenga alguna mínima actividad probatoria o que tenga un indicio racional en la participación en la comisión del delito por parte de los acusados, va a emitir entonces su resolución apegada a derecho y entre ellos ya lo establece el artículo 294 del Código Procesal Penal, cuáles son las decisiones a tomar una vez concluida dicha audiencia y entre ellas se puede derivar entonces un auto de formal procesamiento con la prisión preventiva o alguna medida diferente a la prisión. Y por otro lado, además, un sobreseimiento provisional o definitivo, dependiendo entonces la valoración que haga el juez. Estas valoraciones deberán de ser basadas bajo el principio de independencia e imparcialidad que rige las funciones de los jueces y magistrados y de ahí aquella parte que se siente insatisfecha precisamente con la resolución proferida, pues hacer uso de los recursos de impugnación conforme también a lo establecido en el Código Procesal Penal. Pero también vemos de dónde parte entonces esta teoría acusatoria del Ministerio Público, que es basada entonces de que estos delitos por los cuales está siendo acusado se conocen como delitos de escritorio, que es aquella persona quien por su posición de garante o que ejecuta una orden a sus subalternos, la ejecutan la misma sin conocer quién de ellos la va a realizar porque vemos que existió un desmedido despliegue militar en esta zona y por ende pues se derivó precisamente en una agresión, como bien lo mencionaba el abogado Joaquín, en la comisión de estos delitos de lesa humanidad que va encaminado entonces a que se ejerció precisamente una fuerza desmedida en contra de una población esta población estaba sin armas y por ende fue repelida mediante agresión, mediante el uso de la fuerza de las armas. Sí, abogado Jaime Rodríguez. Sí, Raúl, muy interesantes las aseveraciones de los colegas. Respeto, más no comparto en gran parte lo aquí escuchado. Mire, hay hechos o hay actos que no se pueden discutir. En primer lugar, es lastimoso que haya perdido la vida
ese joven a temprana edad. Eso es algo que hay que tenerlo bien claro. Dos, hay que tener bien claro pues que ya de manera puntual en lo que nos debe de interesar es en lo que se va a suscitar el día de hoy con este requerimiento. Raúl, yo he podido tener acceso al requerimiento fiscal como tal. Yo trabajé en los juzgados desde que el Ministerio Público no existía y le puedo decir que he tenido en mi poder cualquier cantidad de requerimientos. Lastimosamente, hasta el día de hoy nos seguimos encontrando con requerimientos fiscales pobres. Raúl, para que el pueblo hondureño lo sepa, el Código Procesal Penal en su artículo 293 habla de lo que debe de contener un requerimiento fiscal. Al leer ese requerimiento fiscal, claramente se establece que no establece de manera clara y puntual cuáles son las acciones u omisiones que realizaron estos tres generales para haber sido llevados a los estrados judiciales. No establece con claridad. Es por ello que encontramos, a mi criterio, como relleno, como justificación, doctrina. Pero eso es simple y sencillamente doctrina, que para este momento no es valedero. ¿Qué dice nuestro ordenamiento jurídico? Que los delitos son cometidos o las responsabilidades de autores y partícipes en nuestro nuevo código. Pero hay que tener algo bien claro. Nadie puede decir que vio a los generales disparando esa arma, por lo menos, que dio muerte al mártir que ya tantas veces se ha mencionado. ¿Qué es lo que se menciona y cuál es la tesis que argumenta el Ministerio Público? Que por el cargo que ostentaban, por ser jefe de las Fuerzas Armadas, su jefe de las Fuerzas Armadas y el otro caballero comandante de los Cobras, que por eso, por ese hecho, pues simple y sencillamente están ligados a la comisión de este delito. Es una tesis pobre, tristemente pobre. Raúl, si así fuese, hubo un caso hace un par de meses de una fiscal a la cual se le acusó por la obtención de un dinero del Banco Central. Hay que acusar entonces al fiscal que en ese momento estaba, porque él era el jefe. Esa es una tesis, según eso, que por el cargo que ostentaban. O como que un empleado de aquí del canal vaya y realice acciones incorrectas, hay que acusar a Raúl porque Raúl es el jefe. Cada quien responde por sus actos, Raúl. Y si no hay una forma clara, contundente, un medio de prueba creíble, confiable, de que establezca de que él disparó el arma y que yo le di la orden, supuestamente, no me pueden vincular a mí. Raúl, eso en materia penal se llama la vinculación. No hay una forma de vincularlo. Es por eso que en muchas ocasiones se le recrimina al Ministerio Público, a los agentes de tribunales, que no establecen con claridad precisamente eso. ¿De qué forma van a comprobar esa vinculación entre el hecho y la persona acusada? Eso es lo medular, eso es lo difícil. Pero venir a decir que con una teoría de que por el cargo que ostentaban son responsables, eso es muy pobre. ¿Cuál es el punto medular acá? Si estuviese detenido esa persona que se comprobó que con el fusil de él o con la pistola de él se le dio muerte a este caballero, a este joven, y se le hubiese detenido y diga, a mí me dio la orden Jaime Rodríguez, Raúl Valladares, podría tenerse una sospecha. Ahora bien, lo que dijo el colega aquí es muy cierto. Nadie está obligado a seguir órdenes ilegales. A mí me puede decir mi jefe, no te preocupes, anda a matar a aquel, yo te voy a defender. Allá de mí sí creo y considero que eso es cierto. Sí, en ese sentido, es poco creíble, Raúl, esa versión, y al final, para un auto de formal procesamiento, créame que, así como está el ambiente, lo más probable es que les decreten auto de formal procesamiento. Pero estoy seguro, de acuerdo a lo que establece el artículo 393, que para efectos de una condena no hay elementos, no hay ni prueba suficiente y la duda razonable será más que evidente porque no hay un medio de prueba científico o un testigo que diga que X y Y personas dieron la orden. Eso es una presunción, eso es lo que se presume, pero no está probado. Y las presunciones no actúan por sí solas. Eso estamos hablando ya de lo concreto, Raúl, porque lastimosamente el tema se ha politizado. ¿Y por qué digo que se ha politizado, Raúl? Y es un hecho que no ocupa mayor explicación. El requerimiento fue presentado un día viernes, 3:45 de la tarde. Libraron la orden de captura el sábado y el domingo fueron capturados a primera hora. ¿Por qué no la presentaron un día común y corriente o fueron llamados o fueron
mandados a citar o los hubiesen capturado al día siguiente o subsiguiente. Pero la exhibida que les han pegado, eso ya nadie se las quita a estas personas. Y el daño no solo es para ellos, es para todo su núcleo familiar. Claro. Y que es al final lo que, según mi criterio, queda evidenciado. Ese es un mensaje para la oposición. Y prueba de ello es pues, que el día de ayer ya aparecieron más acciones en contra, curiosamente, solo de actores del partido de mayor fuerza para el partido político en el poder. Pero los acusan por ser funcionarios públicos. Sí, Raúl, pero eso no es motivo suficiente. ¿Cómo? Ahora... ¿Cómo que no? No. ¿Qué le pasa? Claro. Abogado, ¿qué le pasa? Raúl, ¿cuántos miembros tiene le la voy Fuerza a Armada? plantear yo esto, espéreme. Yo fui funcionario público y me acusaron y fui y enfrenté. Déjeme terminar mi tesis, así como usted expuso. Yo fui funcionario público. 3 años y 6 meses. Antes que dieran golpe de Estado, los 3 que estaban ahí presos. Me acusaron. Yo presenté mis documentos, mire, ojo, presenté mi declaración de bienes antes de entrar, porque nunca había sido funcionario público. Esto tengo yo. Lo presenté. Cuando salí, me acusaron, pues está bueno. Esto tengo, esto gané. Si ellos demuestran eso y quedan libres, qué bueno. Porque cuando uno asume una posición donde va a manejar dinero, recursos del Estado de un país tan pobre, pues si los están acusando, algo le he encontrado lo que lo investiga, entonces que demuestren que no es cierto. Raúl, hay que tener algunos aspectos bien puntuales. En primer lugar, esta investigación es de larga data. Estamos hablando de 15 años en promedio. En segundo lugar, no lo están acusando de lavado de activos, una acción personal de ellos, por la cual ellos sí estarían obligados a responder. Yo me referí a los funcionarios que usted citó hace poco, que dijo que ayer, porque eran funcionarios del Partido Nacional, los están persiguiendo. A eso me referí. Bueno, ahí sí. Porque usted dijo eso. No. Ahora le aclaro lo siguiente. Yo también he estado en casos mediáticos, inclusive uno de los investigados ya falleció lastimosamente, y al final todo eso quedó evidenciado de que lo que ha habido, no digo que no ha existido delito, mala investigación, que ese es el talón de Aquiles y por el cual la mayoría de acciones no tienen al final un buen resultado. Una pésima investigación, una pobre investigación. Ese es el punto. Porque aquí ya nos pasamos al caso de los diputados recientes. Pero estaba hablando en relación al caso de los militares. Por haber sido comandante de las Fuerzas Armadas, no, sí. Raúl, no pueden vincularlo por la muerte que haya hecho. Vaya, y si hubiese existido una muerte ese mismo día, en Gracias Lempira, habría que atribuirle también eso. No se puede. Siempre y cuando hubiese participado en militares, siempre y cuando... Este hombre ya. Siempre y cuando hubieran participado. Es válido lo que dice usted. Pero, ¿qué piensa, abogado Joaquín? Bueno, yo creo que lo primero, si yo soy juez, si soy litigante, si soy fiscal, lo primero que tengo que preguntarme frente a un caso, ¿cuál es el derecho aplicable? ¿Sabe que me siento bien? Que los abogados que están aquí saben. Buenos abogados. Gracias. Y eso sirve para orientarnos a todos los que no somos abogados y saber de esto. Porque lo que él está expresando tiene sentido. Pero él, que conoce derechos humanos, también quiero... Sí, y yo más que derechos humanos es derecho internacional, y no es que me lo invento yo, es que está en la Constitución de la República. El artículo 18 dice claramente, en caso de conflicto de un tratado y una norma secundaria como el Código Penal, ¿cuál se va a aplicar? El tratado. ¿Cómo voy a saber si yo soy fiscal, juez o litigante, si hay un conflicto entre el Código Penal y un tratado, si no conozco el tratado? Y si no conozco las interpretaciones que de ese tratado han hecho los órganos correspondientes. ¿Por qué digo esto? Porque también hay que recordar que Honduras fue el primer estado en América que fue condenado por 2 casos de desaparición forzada que fueron considerados crímenes de lesa humanidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los casos Velázquez Rodríguez contra Honduras y Godínez Cruz contra Honduras. Y el artículo 15 de la Constitución dice que esas sentencias son de ineludible cumplimiento. Y ojo, la Sala de lo Constitucional, y no esta, incluso la sala que dio la reelección presidencial de manera ilegal, esa sala, por ejemplo, y luego ha venido desarrollando la otra, señaló
que las sentencias de la Corte Interamericana no solo son obligatorias aquellas en las que Honduras forma parte, sino que también aquellas en las que Honduras no forma parte. ¿Por qué? Porque con la jurisprudencia de la Corte Interamericana se pretende hacer un estándar común en el continente. Y ahí hay un desarrollo claro de lo que se llaman crímenes de lesa humanidad. Y en ese sentido, si yo soy juez, litigante y fiscal, lo primero que digo, vamos a ver cuál es el derecho que voy a aplicar en este caso de estos militares. Si me voy al artículo 63, 15 y 18 de la Constitución, significa, y más la jurisprudencia de la Sala, que no solo tengo que limitarme al Código Penal. El Código Penal tengo que hacer una lectura, y se le llama esto, y esto no es doctrina, es desarrollo jurisprudencial, que también la Sala de lo Constitucional lo ha desarrollado. La Sala de lo Constitucional, ¿saben qué ha dicho? Que los jueces y las juezas tienen la obligación de ejercer el control de convencionalidad, es decir, contrastar si las normas secundarias son contrarias o no a la Convención Americana o a los tratados. Y además ha dicho que aquellos órganos no jurisdiccionales, como el Ministerio Público, tienen la obligación de realizar una interpretación conforme de la norma secundaria, conforme con los tratados internacionales. En este caso concreto, yo tengo que ver cuál es el derecho aplicable, y el derecho aplicable, cuando se trata de estas graves violaciones a derechos humanos, por eso yo critico lo corto que se quedó el Ministerio Público. No son simples homicidios, es un crimen de lesa humanidad. Hay una verdad oficial. Y a la luz del derecho aplicable, que son los tratados, el Código Procesal Penal y el Código Penal, entonces hay que ver que en el marco de los crímenes de lesa humanidad, y no solo crímenes de lesa humanidad, sino que también de graves violaciones a derechos humanos, como dice la Corte Interamericana, se tiene que valorar el principio de la responsabilidad penal de los jerarcas. ¿En qué sentido? No solo es porque era jerarca, porque era jefe de la Fuerza Armada, no, porque hay que reunir tres condiciones que son fundamentales. El primero es que tuvieran un control efectivo sobre sus subordinados. Lo que decía usted, ¿verdad?, en relación con los aparatos organizados de poder. En segundo lugar, que por su posición jerárquica tenían la obligación de conocer, en un contexto tan grave como el golpe de Estado, que se estaban cometiendo graves crímenes por parte de sus subordinados. Y en tercer lugar, que tenían la obligación de hacer cesar esos crímenes, reprimirlos y además tomar a esos subordinados y enviarlos a las autoridades competentes. Y a eso se le llama el principio del mando responsable. En otras palabras, en virtud del cual tenían la obligación de reprimir esos crímenes que cometían sus subordinados. Y ojo, permítanme, tomo 3, página 383 del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Cuando el grupo de investigadores de la Comisión de la Verdad entrevista a Romeo Vázquez Velázquez, él dice esto. Miren lo que confirmó. Primero, en el periodo investigado, él tenía mando efectivo de las Fuerzas Armadas. 2, conocía plenamente y compartía la estrategia del presidente de facto Micheletti. 3, contaba con información puntual de la inteligencia militar y de otras fuentes. 4, participó plenamente en la ejecución de los decretos de restricción de derechos contra los opositores al golpe de Estado. 5, reconoció la existencia de planes militares para las operaciones que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo en apoyo al gobierno de facto. Y ojo, la oficina del Alto Comisionado en Ginebra señala que estas acciones, estas represiones, no estaban destinadas a reprimir únicamente, sino a destruir la oposición. Y por eso es importante el tema del principio de la responsabilidad del superior jerárquico, en el marco de este principio del mando responsable. Obviamente, no toda persona se le puede acusar de como decían los colegas, ¿verdad?, de que pues, mis subordinados hacen algo y yo soy responsable. No, para eso se requieren dos elementos que son fundamentales. El primero es que ese superior jerárquico o esa institucionalidad tenga a su cargo el cuidado de un bien jurídico importante, la vida, la integridad, la propiedad, etcétera, la seguridad de las personas. Y en segundo lugar, que por eso tengan el deber de actuar para evitar cualquier amenaza a esos bienes jurídicos. Como dice el eslogan de la policía, servir y proteger. O sea, yo creo que está claro que la función de la policía y del ejército es proteger a la ciudadanía, pero lo que hicieron fue todo lo contrario. Y en este sentido, a través de esta modalidad, y voy a señalar, y para terminar, lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en relación con esto. Dice, en el caso del general Vázquez Velázquez, además de su responsabilidad por contribuir a causar las violaciones a derechos humanos a priori, al general también le corresponde una responsabilidad
por no cumplir con su obligación de denunciarlos y sancionarlos debidamente a posteriori. Pero su responsabilidad, y yo critico lo corto que ha quedado el Ministerio Público, pero su responsabilidad está estrechamente ligada con la de Roberto Micheletti y el Estado Mayor Conjunto como órgano colegiado. Porque lo que se está viendo a la luz de los estándares del derecho aplicable en Honduras, de acuerdo con nuestra Constitución, se tiene que ver todos estos elementos. Porque si yo me limito exclusivamente al Código Penal y Código Procesal Penal, y si el Código Penal y el Código Procesal Penal no abordan adecuadamente estos delitos o son contrarios al abordaje que hacen los tratados internacionales, ¿cómo voy a saber yo entonces el conflicto que pueda haber que me dice el artículo 18 de la Constitución de la República? Que tiene supremacía convencional los tratados. Por eso es importante verlo de manera integral. Correcto. Y ahí es mi crítica, en este caso, no solo por el tema de cómo se aborda el delito concreto, sino también a quiénes, porque creo yo que la Comisión de la Verdad es clara en ese sentido. Y además, y lo último, y ahí sí termino, la Comisión de la Verdad incluso dice algo que es sumamente importante, para que esto no se limite a un tema penal. Dice, como parte de las recomendaciones, el Estado de Honduras, el Poder Judicial, debe crear una jurisdicción especial, es decir, tribunales de derechos humanos. Porque para que no se vea esto solo como un asunto estrictamente penal. En este caso, el Código Penal, el Código Procesal Penal, debe de leerse en ese contexto. Como dice la Sala Constitucional, debe leerse conforme a estos estándares que la Constitución establece. Sí, antes de darle la palabra al abogado César. Buen día, me dice el abogado Guillermo Escobar Montalbán. Buenos días a los colegas. Lo que debieron de hacer los generales era aceptar la conducta impropia y negociar con el Ministerio Público para salir medios librados de lo que los acusen. Enfrentar un juicio por homicidio los hace tener un alto riesgo de que hoy se les dicte un acto de prisión, que es lo más probable. Saludos, abogado. Sí, mire, aquí yo estoy de acuerdo realmente en lo que dice el abogado Joaquín, ¿verdad? En relación a que definitivamente cualquier caso, y no solo en materia de derecho penal, debe de verse de forma integral. En este caso en particular, lógicamente, el tema de derechos humanos también debe de traerse, a involucrarse, traerse al caso, en el caso concreto. Sin embargo, yo lo que pienso es que, bajo la tesis suya, abogado Joaquín... Y de la Sala de la Constitucional, sí, de hecho. Pero bajo su pensamiento de la Sala Constitucional, ¿qué sucedería, por ejemplo, en este caso con las actuales autoridades y sucede algo que no tiene que ver con el golpe, no tiene que ver con un conflicto de esa envergadura, sino que algo menor, con la muerte de cualquier ciudadano? ¿Tendría responsabilidad también entonces el jefe de ese subalterno, el jefe del Estado Mayor Conjunto, si fuera un tema militar? Si se cumplen los elementos, es decir, por eso es importante el contexto y verlo a la luz de los tratados internacionales, porque no es porque tenían que saber o solo porque era jerárquico. Por eso planteé esos tres contextos alrededor del principio de la superioridad, de la responsabilidad del superior y también del principio del mando responsable. Pero lastimosamente, abogados, no fueron planteados por el Ministerio Público en su requerimiento. Esa es mi crítica. Y los jueces actualmente no pueden tener esa posición de ser investigadores. Ellos se tienen que limitar a las posiciones que lleva el Ministerio Público versus la de la defensa. Ahí estoy completamente de acuerdo, pero tengamos bien claro que en la Constitución solo es un marco general y lo demás lo recoge nuestro Código Procesal Penal. Pero es la norma suprema y las normas secundarias. Estamos de acuerdo. Artículo 320. Sí, abogado, pero el juez no va a poder irse más allá de lo que le pide. El principio de ius ad vicuria, el juez tiene la obligación de conocer el derecho. ¿Cuál es el derecho aplicable? Correcto. La Constitución lo dice. Sí, abogado, pero el problema es que los jueces... Mire el artículo 63 lo que dice también. Abogado, yo no le puedo dar lo contrario. Lo que le digo es que los jueces le plantean un caso particular. La actividad oficiosa que antes sí tenían los jueces, cuando yo trabajé en el Poder Judicial, la abogada Rixi fue mi jefa, antes sí tenían esa oficiosidad, ahora ya no. Los jueces tienen que fallar con lo que le es sometido a su conocimiento por el Ministerio Público y la PGR en algunos casos versus la tesis de la defensa. Ese es el punto. Lo que usted dice es cierto. Lastimosamente el requerimiento es pobre, claro, bien pobre. Más que todo, para no fuese tan básico, es que han incluido algunos aspectos doctrinarios. Y solo una acotación bien puntual, se ha hablado mucho de una ampliación de este requerimiento. Resultaría, créanme, penoso que a estas alturas el Ministerio Público, después de 15 años, en este momento procesal viniese a ampliar este requerimiento. En primer lugar, porque es, como ya lo dije, de larga data.
Y en segundo lugar, hay momentos procesales oportunos. Ya el Código Procesal Penal establece el momento y hay un fundamento de derecho único que lo establece el Código. Lastimosamente, pues, cuando son estos casos mediáticos, se prestan para situaciones que no son las más indicadas. El momento para ampliar un requerimiento fiscal lo establece el artículo 321 y no es el día de hoy en esta audiencia. Pero volvemos al tema. Ojalá que no aparezca ese tipo de accionar en este momento, porque daría más pie a esa politización de los casos que no es lo más sensato. No, es que yo para concluir, yo estoy de acuerdo en que en efecto el requerimiento, sí, en que el requerimiento está pobre, ¿verdad? Me quedé callado, ya están como los políticos. Sí, no. No, pues está bien. No, o sea, es un que debate hay posiciones sumamente interesante que compartimos y lógicamente otras que no compartimos, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de un tema jurídico, ¿verdad? Cuando usted va ahí, el fiscal lleva su tesis y la defensa tiene su tesis, el juez, como bien lo menciona, será quien mediante su resolución dictamine lo que considere, lo que se le haya aprobado, se le haya acreditado. Yo estoy de acuerdo en el que el requerimiento que ha salido inclusive a la luz pública en algunos medios de comunicación es un requerimiento pobre, a mi juicio. En el contexto que si nos vamos estrictamente a querer ampliar información que pueda sustentarlo, como en el tema de violaciones de derechos humanos, lógicamente tendrían algo con mayor solidez y que a estas alturas pues ya es difícil, como bien lo dice Jaime, poder incorporar nuevos elementos a ese requerimiento que ya interpuso el Ministerio Público. Sin perjuicio que yo vuelvo y tengo mis dudas todavía yo en ese contexto de qué pasaría entonces con un delito cualquiera el día de hoy, con esos elementos que usted mencionó, porque los que usted mencionó yo pienso que son elementos muy generales. Lo que pasa es que yo hice un desarrollo así muy simple, pero hay un desarrollo todavía más grande a lo de los estándares. Pero usted lo ve y dice, bueno, si son tan generales, o sea, siempre va a suceder que hay una corresponsabilidad de los jefes por la conducta de un subalterno, según los elementos que usted mencionó en este momento. Entonces, quiere decir que actualmente pueden ser acusados entonces los funcionarios que ostentan una titularidad. Ahí tiene que variar el enfoque de la comisión del delito, no de una forma individual, sino grupal. Esa es la gran diferencia que creo que el caso de las cárceles, por ejemplo, que trajo a colación. Es grupal, porque aquí vemos un ejército disparando contra el pueblo. Eso es muy diferente a la comisión de un delito individual como lo pretenden. 20 de acuerdo con la comisión. Como lo pretenden entonces establecer ustedes. Le voy a hacer, disculpe la interrupción, mi estimado, pero también quiero participar en relación pues a no compartir el criterio que están manifestando en relación de que dicen de que es una supuesta doctrina, pero si han sido abogados de los tribunales de la República, vemos que estas doctrinas el Ministerio Público de forma reiterada las invoca cuando menciona la coautoría de participación en la comisión de delitos. O vemos también, y con esto incluso, ya existen sentencias, señores, hay que reconocerlo, hay que conocerlo, ¿va? Y con estas teorías es que el Ministerio Público está fundamentando estos requerimientos. No voy a compartir en relación de que dicen por qué presentan esto, un requerimiento fiscal en periodo de vacaciones. Los juzgados penales, señores, para que tengan conocimiento, el pueblo hondureño, son 24/7 y ahí pueden tomar tomas de declaraciones, requerimientos fiscales, prácticas de pericia. Entonces no tergiversemos la información, pues, porque hay que hablarle claro al pueblo para que tenga un criterio más amplio. Entonces, y además de eso, ¿por qué le dan la captura a estos ex generales? Por un posible peligro de fuga, tenemos que decirlo también. Estas personas cuentan con los recursos para salir del país, mantenerse oculto, y también son criterios válidos, efectos para presentar requerimientos fiscales, para solicitar una orden de captura y para dictarles una medida cautelar gravosa, en este caso la detención o una posible prisión preventiva. Muy importantes los aspectos que ha mencionado el abogado Joaquín en relación a las características de un mando responsable y ver entonces si estas personas cumplieron o no con estas características para efectos que ellos eran los garantes, precisamente eran los jerarcas del ejército, y por ende también tenemos que ver esa posición de que este delito sale de lo convencional, de lo individual a lo grupal, y de ahí se deriva que incluso aunque un soldado se niegue a cumplir esa orden, otro la va a cumplir o ejecutar.
Entonces vemos cómo existe la funcionalidad de actores en los cuales pueden participar y darle muerte entonces, no solamente a un individuo o sujeto, sino a varios, como bien se ha señalado, de estas crisis postelectorales y post precisamente golpes de Estado que existieron en el país. Voy a hacer una pausa. El abogado Walter Martínez recuerda: feliz Año Nuevo y feliz Navidad. Adolfo Hitler, Hermann Göring, Franz von Papen, Adolf Eichmann, Joseph Goebbels, Erich Ludwig Himmler fueron los responsables de los asesinatos de la Segunda Guerra Mundial y llamados a un juicio, llamado el juicio de Nuremberg. Es así que nace la ONU y los derechos humanos en los tratados de Viena y los demás que ahora se ventilan en Honduras. Una pausa y continuamos. Sí. Ayer pidieron una ampliación al requerimiento fiscal y doña Berta Oliva habló también de quien asumió el poder del país, don Roberto Micheletti. ¿Es válido eso? Es que el informe de la Comisión de la Verdad, por eso es que yo insisto que el Ministerio Público se quedó corto, no solo por digamos, establecer solo el asesinato de Isis Tobet Murillo, porque si nos vamos al informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, documenta 2 casos de muertes en el contexto del uso excesivo de la fuerza. Y documenta 8 casos que implican asesinatos selectivos, dice el informe. Estamos hablando de 20. Y la primera pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el Ministerio Público se limita a 1? 2, el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación habla y dice textualmente, lo digo literalmente, abro comillas, la responsabilidad del general Romeo Vázquez Velázquez está estrechamente ligada a la del presidente de facto Roberto Micheletti Baín y al Estado Mayor Conjunto porque son un órgano colegiado, cierro comillas. Y por eso insisto que, en mi opinión, se han quedado cortos porque porque el informe de la Comisión de la Verdad, que tiene un montón de anexos, no solo es un informe concreto, tiene un montón de anexos con pruebas, con los testimonios, con las declaraciones, etcétera. Y ahí es donde yo digo, bueno, teniendo una verdad oficial documentada y ahí clara, y además yo creo que a la Comisión de la Verdad no se le puede acusar de estar formando parte de un plan de persecución política. Recordemos que habían 5 personas en esa Comisión de la Verdad, y solo para mencionar a 3 de ellas. Uno era el expresidente de Guatemala, Eduardo Stein, el exrector de la UNA, Omar Casco, y la rectora de la UNA, Julieta Castellano. Yo creo que a ninguno de ellos se les puede acusar de formar parte de un plan que de 15 años después iba a estar en un proceso de persecución política. Lo que sí, claro, y termino con esto, es que a mí no me sorprende que 15 años después el Ministerio Público esté presentando estos recursos. Lo que me sorprende es que cómo es posible que hayan pasado 15 años y el Ministerio Público no lo haya hecho. Esa impunidad, y ahí es donde yo no entiendo por qué nos sorprendemos de que hasta ahora sí, pero que nadie se haya sorprendido o criticado o se haya golpeado el pecho porque durante 15 años el Ministerio Público generó la impunidad de estos crímenes, cuando tenemos una verdad oficial en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y solo menciono ese informe porque hay un montón de informes de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, 2 sentencias de la Corte y de organizaciones civiles, nacionales e internacionales, pero solo menciono el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación porque para no generar o que se vaya a decir que los otros informes porque representan, ya sabemos que lastimosamente todo se vuelve a lo político, ¿verdad? Y obviamente es culpa de la clase política. Lo que dice usted como abogados que piensan que hasta ahora se toma eso. Sí. En relación, Raúl, quería ampliar un poquito lo que tú mencionas de que solicitaron la ampliación de la acusación. Esto se puede dar en 2 aspectos de forma breve. Tanto ampliar los acusados por la comisión de estos delitos y 2, con los actuales acusados, ampliarle a ellos los delitos o más delitos. Entonces vemos aquí varios elementos con los cuales las dinámicas que se podría dar precisamente en la celebración de la audiencia el día de hoy. Dice el abogado Germán Manil, debe prestarse mucha atención a este caso. Si no se logra una correcta vinculación de los generales con los hechos que se les acusa, lo cual será muy difícil o imposible comprobar una orden directa o una acción material por parte de los acusados y aún así se les dicta prisión preventiva, esto abriría escenarios en donde los titulares de las diferentes instituciones pueden ser acusados arbitrariamente por acciones de subalternos. No comparto esa teoría, eso es de forma individual y como ya lo hemos dicho, Raúl, es la palabra que acaba de mencionar a en grupos organizados de la poder. vinculación.
Eso es lo medular en una acción penal. Y esto es algo contundente y aquí no hay sectarismo ni intereses de ninguna naturaleza en este comentario. No se puede tratar de acusar a alguien porque me cae mal o porque es de X o Y partido. Procesalmente hablando, debe de vincularse y para ello debe haber prueba científica o testifical creíble, confiable, así lo establece nuestro código. Y hablar de una ampliación en este momento, en el día de hoy, a todas luces sería una posición aún más que vendría a evidenciar un interés eminentemente político. El artículo 321, porque no estoy con leguleyadas, hablo con fundamentos. El artículo 321 habla del momento procesal oportuno para una ampliación. Y eso es antes de lo que es la evacuación del juicio oral y público. Supuestamente presentan este requerimiento porque ya han estudiado el caso. Y lo que dice aquí el colega y amigo de forma muy acertada es muy corto. Debieron haber estudiado y presentado algo más contundente, más creíble. Pero bueno, los hubiera ya no existen. De venir a presentar algo el día de hoy, demostraría simple y sencillamente el Ministerio Público que no hubo el estudio idóneo, el estudio correcto. Y esto, Raúl, lo puedo aseverar porque la fiscalía que presentó este requerimiento es una fiscalía especial que muy pocos requerimientos suele presentar. Si lo hubiese presentado la Fiscalía de Delitos contra la Vida o inclusive la Fiscalía de Delitos Comunes, sería diferente porque son fiscalías en donde tienen un trabajo muy correcto, muy acertado. Pero esta Fiscalía de Derechos Humanos es raro que presente un requerimiento. Y de hecho, el actual jefe de esta Fiscalía hace poco fue nombrado en ese cargo. Entonces, son cuestiones que obedecen a la realidad, porque yo soy usuario. Yo no tengo ningún puesto público, ni me interesa tenerlo, ni tampoco lo he tenido. Y digo las cuestiones en base a lo que es la realidad del proceder en los tribunales. Eso es lo que nos encontramos ahorita. Y esa palabra que acaba de mencionar Raúl es la clave, la vinculación. ¿Cómo logran vincularlo? Y obviamente hay aspectos doctrinarios, inclusive que los convenios internacionales lo pueden establecer, pero el requerimiento fiscal no lo establece. Y que el juez está obligado a tener conocimiento, estamos de acuerdo. Eso es algo que no lo podemos negar. Pero lo que sí es un hecho, Raúl, y lo más probable, pese a que los imputados tienen muy buenos profesionales del derecho, el juez va a terminar decretando un auto de formal procesamiento, porque va a establecer que hay una prueba mínima, una prueba indiciaria, y le va a decretar. Eso es lo más probable. No es lo más correcto, pero es lo más probable. Me dicen aquí, están interesados los abogados, don Ricardo García, le escribe para todos el señor César Bonilla, dice que si yo voy caminando por el mercado y un militar me pega un tiro y me muero, ¿es culpa del jefe de las Fuerzas Armadas? Pues yo pienso que no, porque ahí no hay una manifestación donde los militares van por conjunto, donde ellos ya saben las órdenes que llevan. Aquí hay otro que me dice el 5 de julio, él es Dimas Chávez. El 5 de julio en casi todos los edificios del área de Toncontín habían francotiradores. Eso significa que había una planificación para disparar contra los manifestantes. Ahí están las imágenes. Guillermo Escobar, hoy le dictarán auto de prisión. Ellos dieron la orden de código rojo. Su deber era proteger la integridad física de los manifestantes en aquel momento, mantener el equilibrio. La única salida que tenían era negociar con el Ministerio Público. No lo hicieron, van para el mamo. Fíjese que yo yo hice estábamos debatiendo, yo consulté que qué pasaría actualmente si un militar o un policía cometen un acto reñido con la ley, un acto de naturaleza penal, en cuanto a la corresponsabilidad o la responsabilidad de uno de los titulares. Y es lo que estábamos en este momento debatiendo. No digo que necesariamente debe ser así, sino que trayendo al contexto lo que pasó en ese momento, ¿verdad? En el cual lamentablemente falleció pues el señor, el joven, un muchacho joven realmente, Isis Obed. ¿Cuál era realmente la responsabilidad? Que es lo que dice el abogado Jaime también. ¿Cómo pueden vincularlo? Porque esa es la palabra clave definitivamente. ¿Cómo lograr vincular que él tenía, si bien es cierto, el control, porque ya él ejercía la titularidad de la jefatura del Estado Mayor Conjunto, no es menos cierto que debe de haber una orden o debe de existir. Ahora, el abogado Mejía, extracámaras, decía, mire, que una cuestión es, como ellos estaban, por la situación política que estaba dando, estaban en una mesa
de crisis. Una sala de crisis. En una sala de crisis, entonces es diferente, porque puede ser que en esa sala de crisis estén analizando qué es lo que está pasando y cuál puede ser el accionar. Ahora bien, yo honestamente se lo digo, no creo que haya existido una orden directa de disparar a alguien, ¿verdad? Ahora, ¿y qué sucede si este militar disparó a pesar de que la instrucción era no disparar, sino que mantener el orden? Entonces siempre se debe de vincular entonces al jefe del Estado Mayor Conjunto. Por eso es que la vinculación, no me estoy refiriendo yo a la inocencia o a la culpabilidad, no me estoy refiriendo al proceso en particular, porque eso es lo que se debe debatir, el caso de manera especial desde la perspectiva eminentemente jurídica. Entonces, ¿qué sucedería si el Ministerio Público no logra poder conectar o vincular al general con la instrucción o no instrucción? Porque si hubiera una instrucción precisa de no disparar, de mantener el control, de mantener el orden, y lo están procesando, ¿cree usted que ese medio de prueba, si existiera, hipotéticamente hablando, sería un medio de prueba que finalizaría con que se absolviera al general Romeo Vázquez Velázquez o a los demás generales con esa instrucción que exista? O sea, pero le digo, es un tema interesante de debatir y es un tema amplio. Y volviendo nuevamente al caso en particular, el Ministerio Público se quedó corto. Yo creo que al final, yo al ver, obviamente yo estoy aprendiendo de ustedes que son penalistas, pero al final estamos de acuerdo, o sea, en el fondo estamos totalmente de acuerdo, porque yo creo que el punto aquí es cuando lo miramos de manera integral. Por ejemplo, cuando hablamos del asesinato de Isis Obed, y no solo de él, de las otras 12 personas que documenta el informe y los otros 8 asesinatos selectivos, uno tiene que ver 3 elementos para darle la dimensión. El elemento de contexto, sí, la claro. crisis política. Ya leí yo lo que el general Romeo Vázquez respondió a la Comisión de la Verdad. Había una política de Estado, había recursos de Estado, él tenía pleno conocimiento de todo, es decir, no puede alegar que no sabía que soldados y militares estaban disparando y que estaban personas siendo asesinadas, porque hay documentación, o sea, hay denuncias a nivel internacional, órganos internacionales, Naciones Unidas. Entonces, ahí está ese elemento de contexto en este crimen. Segundo elemento, el material u objetivo, que tiene que ver con lo que ustedes están planteando, la conducta típica, que no solo es el Código Penal, ¿verdad? También los tratados internacionales, las consecuencias resultantes de esa conducta típica, que son las graves violaciones, los asesinatos, etcétera, y las circunstancias externas que se producen, ¿verdad? Otra vez vinculado al contexto. Y el tercer elemento, que es el subjetivo, es el hecho de que, por su posición jerárquica, estos mandos militares, policiales y civiles, no solamente por su posición, no pueden alegar que desconocían lo que estaba pasando con el elemento contextual, porque era evidente. O sea, si es que Honduras incluso lo sacaron de la Asamblea General de la OEA. O sea, todos los estados del mundo condenaron el golpe de Estado y denunciaron que estaban cometiendo graves crímenes. Vino la oficina del Alto Comisionado aquí de Naciones Unidas desde Ginebra y dijo, hay una política de Estado donde sistemáticamente se están asesinando, violando, restringiendo la libertad de expresión, bla, 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 bla. Y ahí está todo. Entonces, estos 3 elementos, ustedes han planteado parte del elemento material u objetivo, que hemos complementado con los tratados internacionales, pero también cuando vemos los otros elementos, el elemento de contexto, que ahí está, y el elemento subjetivo, que por su posición jerárquica, por ser crímenes de lesa humanidad, tenían el deber de conocer lo que estaba pasando, y al conocerlo tenían la obligación, en el marco del principio del mando responsable, de detener eso, lo que estaba pasando, de dar la orden de no utilizar armas de fuego. No lo hicieron. Al contrario, como sucedió, y esto no solo ha pasado en el marco de la crisis postelectoral, pasó también, exactamente. Y de hecho, este gobierno tuvo un viceministro que forma parte de los responsables, Elías Melgar, también. Y además, recordemos que hasta Custodio López apareció diciendo que eran balas de goma, negando lo que estaba pasando. Entonces, no pueden alegar que no tenían conocimiento y, por tanto, ¿no tenían acaso la obligación de detener esas graves violaciones que estaban cometiendo? Ahora, insisto, yo creo que en el fondo estamos de acuerdo cuando lo vemos complementario con lo que ustedes plantean y lo que planteamos. Y sobre todo en que se ha quedado corto. Claro. Sí. Antes de ir a los tribunales, buenos días, Raúl. Refiriéndome a la mención del tribunal de Nuremberg, es necesario aclarar que las políticas de los nazis en Alemania fue una política de Estado con órdenes precisas, actos precisos, particulares demostrados y ejecutados por los acusados y juzgados en dichos tribunales. No es comparable con los hechos denunciados en Honduras contra los 3 militares.
Sí, pero es que son dos cosas distintas, no tiene nada que ver. Diferimos y no compartimos con esa posición, ya que fue también a través del ejército una sistematización de la represión del pueblo. Es que ese es el punto, sistematicidad y generalidad, que implica política de Estado. Hay una sala de crisis y Romeo Vázquez Velázquez en el informe, o sea, dice que existía esa política de Estado. Otra interrogante que se puede hacer, Joaquín. Solo leo esto, porque pido disculpas a la gente, no puedo leer todos los mensajes. Buenos días, Raúl, dice don Germán Alfaro. El punto principal aquí que no se ha identificado al individuo que realizó el disparo letal que causó el daño, y al no poder identificarlo, saltan con la acusación a las máximas autoridades. Al final el autor quedará libre, como queda la otra parte que públicamente ha incitado al empleo de las A-47 y las armas. ¿Cómo quedan los soldados y policías que han sido severamente heridos en esos eventos? ¿Por qué los derechos humanos solamente son reactivos con las autoridades y no preventivos en las capacitaciones? El abogado Alex Navas me envía aquí. Es importante destacar que los casos de Ríos Montt en Guatemala, Videla y la Junta Militar en Argentina y algunos jerarcas militares en Chile, el manual Mamo Contreras, fueron encontrados culpables por su participación directa para cometer asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y genocidio contra opositores políticos y líderes sociales, entendiendo esto como la dirección y control desde una posición de poder de las instituciones y especialmente las fuerzas militares para cometer atrocidades, y como autoridades nunca detuvieron, investigaron o sancionaron a algún subalterno por un hecho reñido con la ley, sino más bien lo acuerparon y apoyaron sus acciones muy parecidas al caso hondureño en el golpe de Estado y la crisis postelectoral del 2017. Me envía este escrito el abogado Alex Navas. No, interesante, es que realmente es un tema integral, pues hay que verlo de todas de una sola óptica, es una óptica integral. Mi estimado, en cuanto a las inquietudes que tú hacías, también podemos tirar unas interrogantes en el sentido de que si se puso a las órdenes entonces a disposición de los tribunales a los que dieron muerte a estas personas. En ningún momento el ejército reconoció que miembros de su instituto castrense hayan participado. Ni quiso entregar las armas. Entonces vemos cómo entonces más bien se confabularon entonces para efectos de encubrir precisamente estas muertes. Sí, dice pero el informe que ni siquiera siendo cierta esa versión que no me consta, pero siendo cierto, no tengo de qué dudar, habría que buscar la responsabilidad porque el Ministerio Público tiene toda la capacidad para realizar las acciones tendientes a obtener los medios de prueba para acreditar un delito. Es que permíteme, aparte de ello, solo se está yendo todo en contra de las Fuerzas Armadas, pero supuestamente también participó la policía. Sí. Y lo que no es menos cierto es que nadie puede decir que el general y los demás acusados eran los que estaban al mando de los policías que estaban dándole seguridad, o no sé cuál sería la palabra, a las, si me permite, que yo te he permitido, a las instalaciones del aeropuerto. En ese sentido es bien difícil y, repito, la vinculación es el punto medular de acreditar para el Ministerio Público. Si no hay forma de vincularlo, el hecho de que hayan sido altos jerarcas de las Fuerzas Armadas es muy pobre, y para efectos de la audiencia de hoy sí es suficiente. Pero para efectos de un juicio oral y público, estoy seguro que no van a poder obtener una sentencia condenatoria de llegar a esos extremos. Solo mencionábamos de que ya está claro de que el general tenía la voz de mando dentro del Instituto Castrense. Esa posición de garante lo conlleva entonces a una corresponsabilidad inmediata. Y de ahí también vemos que se utilizaron los recursos del Estado, como bien se dice, en este caso las armas letales, en contra de un pueblo indefenso. Había que mandarlos solo con toletes entonces. Armas no letales, hay otra forma. Hay otra forma. Pero no podemos justificar la muerte. De que dieron orden de que dispararan. Claro, es una cuestión discrecional de cada policía o de cada oficial. El punto es que lo estamos viendo solo estrictamente de Código Penal, pero hay que verlo integral. Ese es el asunto. Pero si lo tenemos que ver. Si lo vemos además, integral, y solo lo último, de hecho, el propio informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación dice que no se pudo investigar a los autores materiales
porque el propio ejército se negó a entregar Se las armas rehusó. y a señalar quiénes eran los militares que estaban ahí. Está ahí, o sea, entonces hay una política clara Joaquín, de desde ahí generar vemos una impunidad. confabulación, la Exactamente, vemos clara. por eso yo creo que es importante, miren, perdónenme, pero es importante el reconocimiento que hizo el general Vázquez Velázquez ante la Comisión de la Verdad, y ahí está, pues está la entrevista completa, literal, Sí. donde él admite que tenía el mando efectivo, que conocía plenamente y compartía la estrategia, que contaba con información de inteligencia militar, que participó plenamente en la ejecución de la restricción de derechos, que reconoció además la existencia de planes militares para estas operaciones. O sea, y a Sí, estas pero no alturas- para dar muerte. Vamos a ver, claro, Eso es diferente. pero en su posición de mando responsable y de garante, al darse cuenta cuando la Comisión Interamericana, Naciones Unidas, todo el mundo le estaba diciendo que habían asesinatos, mujeres violadas, personas torturadas, detenciones masivas en los estadios de manera arbitraria, o sea, no puede alegar que no tenía conocimiento y por tanto esa posición de jerarca lo obligaba a él, a los jerarcas policiales y civiles, a detener eso y a sancionar y a poner a disposición de las autoridades a quienes eran responsables, pero no lo hicieron. Al contrario, más bien lo que hicieron fue negarle de hecho, en 3 ocasiones la Fiscalía de Derechos Humanos presentó requerimientos para que les entregaran quiénes eran los soldados y las armas. Y no se hubo negaron, eso, se negaron. Ellos, ahí está en el informe, está claro, se negaron. Pero curioso, menciona ese dato, y no tengo por qué negarlo, pero yo he leído el listado de medios de prueba que el Ministerio Público ha ofertado. Ahí quería llegar yo. Y ahí no aparece nada de eso, abogado. Sí, claro. Y el juez Por no eso puede decimos que está corto. Ahí claro. vamos, ese es otro Oh, tema. Sí. no mientan. Todas las armas fueron periciadas para verificar y comparar con la bala que mató al ciudadano Murillo. Sí. El problema es que la munición del M16 del ejército es igual a la de uso civil AR-15, muy de moda Entonces en los mintió narcos que Julieta campeaban Castellanos. en Honduras, dije Toño Morro. Ahí está. Hay que procesarla. Entonces mintió Julieta Castellanos y toda la Comisión ¿Y de la la Verdad, comisión? porque lo dice el informe. Yo no me lo estoy inventando, lo dice el informe. Eso significa entonces que mintió Julieta Castellanos como comisionada cuando señala en el informe que forma parte de ella que los militares se negaron a entregarlo. Y el problema que hay también es que el mismo requerimiento están solicitando secretividad y el mismo abogado Aspra ha denunciado un problema de violación al derecho de defensa al no permitirle accesar a prueba básicamente técnica, científica, para ser sometida al análisis por parte de peritos. Y en ese sentido, lo que acaba de decir Raúl es muy interesante, porque lo medular es eso, establecer qué tipo de arma. Claro. Encontrarla a esta altura es difícil, Raúl. Claro, yo leí lo que Toño Morro dijo. Sí, pero mira, pero es santa palabra, Mira, Raúl. mira. Toño Rosa, Toño, espérame. un saludo, Toño. Solo permitan, necesito hacer una pausa, Sí. pero voy a los juzgados. René, de ahí mandás a la pausa. Adelante, René. Espérame, René, hay miles ahí apoyando a los generales o no hay nadie. ¿Cómo Pues, está la cosa? Sí, no, ya han llegado algunos ex jefes o ex miembros de las Fuerzas Armadas, lo hemos podido apreciar ahí. Lo que sí es las fuertes medidas de seguridad, al fondo hace unos instantes pudimos ver que hubo un pequeño disturbio, pero al final se han calmado los ánimos, pero hay fuertes medidas de seguridad en todas las inmediaciones. A las 8:30 está programado, licenciado Raúl, la audiencia inicial, tengo entendido que ya comenzó. Pudimos apreciar también la presencia de un colega, César Silva, que me dijo que iba en calidad de testigo porque también fue llamado por el Ministerio Público, porque fue una de las personas que cargó el cuerpo de, o mejor dicho, Isis Joveda al momento cuando recibió el balazo. Es uno de los testigos. Al igual también hemos estado viendo ahí a través de las redes sociales que no se descarta o que la defensa de los generales podría estar llamando también a don Jorge Calix porque él se encontraba en el lugar, porque así lo ha manifestado públicamente, que sería uno de los testigos por parte de la defensa, que lo estarían llamando en calidad de testigo en esta audiencia inicial. Por lo demás, pues todo hasta este momento en tranquilidad, a la espera de que se termine de realizar esta audiencia inicial. ¿Qué es lo que podría pasar ahora? Pues vamos a ver cuáles son los elementos de pruebas que presente el Ministerio Público, también la defensa. Pudimos apreciar también, licenciado Valladares, la presencia de muchos profesionales del derecho que han podido ingresar, porque está completamente restringido. Apenas solo dejan ingresar a los impartidores de justicia, algún cierto personal que labora aquí en los tribunales. De ahí está todo completamente restringido el acceso para las personas que vienen a hacer sus trámites. No hay el ingreso, sí, también restringido para los medios. Hay unas
sala especial donde están ellos. Nosotros que nos encontramos en la parte de afuera, pues aquí estamos para llevarle paso a paso de lo que ocurra de esta audiencia de los generales Romeo Vázquez Velázquez, el general Cervantes y también del general Puerto. Nos vamos a ir a una pausa comercial, ya venimos con ustedes, adelante. Un breve alto, voy a ir a Venezuela. Póngame ahí Telesur. Hoy Maduro está, ahí está. Esto es lo que pasa en este momento en Venezuela. Almiranta en jefe Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas. Honorable cuerpo diplomático, bienvenidas y bienvenidos. Junta Directiva de la Asamblea Nacional, presidentas y presidentes de las comisiones permanentes y demás diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Integrantes de los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional, representantes del Poder Popular a quien damos una muy cálida bienvenida, invitados especiales, medios de comunicación, presentes, señoras y señores. Ciudadana secretaria, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión, que es una sesión solemne para expresar la soberanía del pueblo de Venezuela, para hacer cumplir el mandato supremo que el pueblo de Venezuela, sus mujeres y hombres heroicos, otorgaron el pasado 28 de julio de 2024, eligiendo al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y ese es el motivo que nos reúne hoy aquí. En este salón histórico, donde no solamente se resguarda el acta de la independencia de la República de Venezuela, sino que también todas sus paredes, sus techos, todas sus pinturas refieren a la guerra por la independencia venezolana y la independencia americana. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a informar el objeto de la sesión solemne. Juramentación del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias, secretaria. Reelecto por el pueblo soberano en elección de votación universal, directa y secreta. Voy a proceder a dar lectura a la obligación constitucional que nos tiene hoy aquí. Voy a dar lectura a la primera parte del artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 231 de nuestra Constitución. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Hoy es 10 de enero y estamos en la Asamblea Nacional obligados a tomar el juramento a Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Siguiente, ciudadana secretaria. De conformidad con lo consagrado en el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, juramentación del ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, reelecto para el periodo 2025-2031. A cargo del diputado doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente.
Como podemos apreciar con esta imagen de la batalla de Carabobo en el Salón Elíptico, se procederá a juramentar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como lo establece. Queremos informar a las distinguidas y distinguidos invitados presentes que el ciudadano Nicolás Maduro Moros será juramentado sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, original, firmada por el comandante Hugo Chávez en el momento de su aprobación, el 15 de diciembre de 1999. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, ¿jura usted en el nombre de Dios Todopoderoso? ¿Jura por el legado infinito de Simón Bolívar, libertador de la América del Sur? ¿Jura por nuestros ancestros primigenios? Y jura por su honor respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, y principalmente cuidar con lealtad y amor al noble pueblo venezolano en su camino para conseguir la prosperidad y la gloria. ¿Lo jura? Ante esta magna asamblea, Poder Legislativo de la República, ante visitantes y delegados de 125 países, ante el pueblo de Venezuela, juro por Guaycaipuro y los pueblos indígenas, juro por Pedro Camejo, el negro primero, y José Leonardo Chirinos, juro por Bolívar, por Sucre, por Urdaneta, por Manuel Azaña, juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez, y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta Constitución, que haré cumplir todos sus mandatos, que haré cumplir todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República, y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida, y así cumpliré y cumpliremos, lo juro. Si así lo hiciere, ciudadano Nicolás Maduro Moros, que Dios, que la patria, que nuestro noble pueblo lo premien con sus bendiciones. En caso contrario, Dios lo demande. Queda usted investido en el cargo de presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones y un abrazo, presidente. ¡Cúmplase! De esta manera ha quedado... Bien, déjame el otro poquito. Para los seguidores de Maduro y para los que los odian, ahí está la cosa, pónganlo. 2025-2031, quien ha jurado un acto muy simbólico ante la Constitución que fue firmada por el comandante Hugo Chávez Frías el 15 de diciembre de 1990. Imposición de la banda presidencial y el collar de la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela, que contiene la llave del arca que guarda el libro de actas de la independencia de Venezuela, al ciudadano presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, a cargo del diputado doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Antes de imponer la banda al presidente constitucional de nuestra República, queríamos informarle a todas nuestras invitadas y a todos nuestros invitados y a todo el pueblo que ha rodeado de manera multitudinaria el Palacio Federal Legislativo y todo el casco central de la ciudad de Caracas, que manos laboriosas de centenas y centenas de mujeres y hombres de esta ciudad aguerrida, de esta ciudad rebelde, tomaron la iniciativa de bordar con sus propias manos
la banda presidencial que le será colocada al ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros. El artista plástico Omar Cruz bordó todas las señas del escudo nacional y fueron decenas y decenas de manos de niñas, de niños, de mujeres, de hombres, de abuelas y de abuelos quienes bordaron la banda presidencial. Quisiéramos mostrarles un video alegórico de ese hermoso momento de nuestra ciudad. En el corazón palpitante de Caracas, una historia de unión y orgullo. Pásamelo. Vale, pues. Bien, para los que quieren y para los que odian a Mel, ahí están servidos. A Mel ya lo voy a poner, llegando a Venezuela. Pero a Maduro, los que lo quieren y lo odian, ya le están poniendo la banda. Yo les decía aquí que creo que Trump va a arreglar con él. Llegó también Manuel Zelaya Rosales, acompañado del presidente del Congreso, Luis Redondo. Este es el momento que lleva a Mel a Venezuela. Ponerle el audio. Al Simón Bolívar del estado de La Guaira, donde a esta hora vemos a través de la pantalla venezolana de televisión la llegada de Manuel Zelaya, representante por parte del gobierno de Honduras, de la presidenta Xiomara Castro, quien ha enviado a este alto funcionario a la toma de posesión del presidente constitucional de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, para el periodo 2025-2031. Ahí vemos a través de la pantalla cómo es recibido por el ministro del Poder Popular para el Trabajo, Eduardo Piñate. Ahí está atravesando el callejón de honor este alto representante. Recordemos que además fue presidente de la República de Honduras entre 2006 y 2009, hasta que fue derrocado por un golpe de Estado militar y que fue apoyado por el gobierno de Estados Unidos. La República de Honduras y la República Bolivariana de Venezuela, dos países hermanos que hoy fortalecen esos lazos de hermandad con la llegada de este alto representante enviado por la dignataria Xiomara Castro a la juramentación y toma de posesión por un nuevo periodo constitucional por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás. Bien, ahí estaba la delegación de Honduras, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, el presidente del Congreso, Luis Redondo, el vicecanciller Gerardo Torres y el ministro de Comunicaciones, Milton Benítez. Ahí está la cosa, no puedo dejar de preguntarle. Lo veo sonriente con eso, abogado. Amplia y interesante delegación. Sí. Los más eruditos del pueblo hondureño representándonos. Carrillo. En relación con pues la juramentación de Maduro precisamente en la República Bolivariana de Venezuela, tenemos que resaltar que no ha sucedido ninguna incidencia o conato violento precisamente que se estaba anunciando y que iban a existir confrontaciones. Primero, llamar a la paz interna de este hermano país amigo que pues conlleva la juramentación por un periodo más de gobierno del presidente. Ayer, ahí sí no comparto también ahí lo que mencionaba el abogado Carrillo. Justo ayer leía un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre las violaciones, particularmente de derechos humanos en contra de periodistas, la persecución política en contra de líderes opositores, la negación que hasta el día de hoy jamás pudieron acreditar con las actas que bien acreditó el movimiento que lideraba Edmundo González, ¿verdad? Y la sistematización que mencionó también el abogado Carrillos, cómo se está dando hoy por hoy en Venezuela. Yo creo que es lamentable lo que estamos viviendo en ese país, lo que está viviendo ese país, y ojalá que no se traslade para nuestro país esa misma condición lamentable que están viviendo en Venezuela. Bueno, yo creo que
la coherencia es sumamente importante cuando se trata de democracia, y me parece a mí que lo que ha ocurrido con las elecciones en Venezuela y todas las graves violaciones a derechos humanos, a la oposición, al fraude electoral, que no lo digo yo, lo dicen las misiones de observación electoral, refleja exactamente lo que pasó en Honduras en el año 2017 con el fraude electoral, y por tanto creo yo que debe haber una coherencia importante en este sentido, porque como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de las protestas contra el fraude en Venezuela se cometieron crímenes de Estado. Bien, ya está con la... solo enfóquemelo, partí la pantalla, ya está ahí con la banda. Eso es lo que pasa. Bien, nos quedan 7 minutos. ¿Se van para la casa los generales Carrillo o siguen en la cárcel? Vamos a hacer mención de que luego de la evacuación de la audiencia inicial, pues ya le corresponde emitir su resolución al juez que conoce de la causa y va a tener en valoración y ponderación precisamente mediante esos pesos y contrapesos toda la prueba o ese acervo probatorio que presentó el Ministerio Público y que tenga una relación directa. El Ministerio Público es el encargado entonces de acreditar la comisión y participación del delito de los acusados. Y de ahí entonces también valorar los argumentos planteados por la defensa, emitir una resolución apegada a derecho, única y exclusivamente, sin injerencias de ninguna naturaleza e índole, bajo ese principio de independencia e imparcialidad, y emitir su resolución. Por lo general, y compartimos precisamente con el abogado aquí, de que el Ministerio Público, con la acreditación de la mínima actividad probatoria, los jueces emiten un auto de formal procesamiento y en este caso, pues, la medida cautelar a imponer y se mantiene entonces guardando prisión los ex generales precisamente en este centro penitenciario Marco Aurelio Soto. Para usted. Mire, en efecto, lamentablemente en esta audiencia inicial solo se requiere que el Ministerio Público acredite la mínima actividad probatoria, como lo decía el abogado Carrillo. En ese sentido, con esa mínima actividad basta para que el juez en su resolución dicte un auto de formal procesamiento. Lo que habría que ver es si las medidas persisten, como bien lo mencionaba el abogado Carrillo, o en su defecto pues los mandan con una medida distinta a la prisión, que difícilmente creo que suceda, y será pues en una etapa de juicio oral y público en la que le corresponderá a la defensa desvirtuar la tesis acusatora del Ministerio Público para lograr que los pongan en libertad. Y que el Ministerio Público, como bien lo mencionaba desde un inicio de mi participación, debe de acreditar con los elementos de prueba que sean suficientes y contundentes para acreditar nuevamente, valga la redundancia, que existe o existió la comisión de un acto delictivo en los cuales están involucrados los ex generales de las Fuerzas Armadas. Abogado Jaime. El día de hoy el artículo 297 de nuestro Código Procesal Penal establece qué es lo que el juez debe de tener en su poder debidamente probado. En primer lugar, que se cometió un delito. Eso es algo que definitivamente no se puede dudar, que el Ministerio Público ya acreditó en el expediente y es un hecho notorio, es de conocimiento público la muerte de este joven y pues la lesión que sufrió otro muchacho. Ahora bien, el punto medular es aquí acreditar y que el juez adquiera la convicción de que los imputados participaron en la comisión de ese delito. Es ahí lo medular y ahí el tema de la vinculación. Es ahí lo complicado del asunto. Obviamente por lo mediático de este caso, la mayoría de jueces normalmente lo que hacen es no complicarse y establecer de que ha habido un mínimo probatorio acreditado y suelen decretar auto de formal procesamiento. El tema medular es las medidas, Raúl y compañeros. Lo sensato por la edad de ellos y por el tipo de casos es que les diesen en el peor de los escenarios un arresto domiciliario. No hay ninguna prueba que a estas alturas puedan decir de que los militares van a tratar de entorpecer o que hay peligro de fuga. Ya los 3 imputados andan cercanos a los 70 años. No obstante, he aquí la posición del juez y de la defensa en saber plantear el por qué proceden medidas distintas de la prisión. Ya es de conocimiento público que inclusive ha habido aspectos de salud que afectaron a uno de los 3 imputados. Y bueno, hay que tener bien claro que la Constitución establece que el fin supremo es la persona humana. Esperaríamos de que haya una posición más
correcta por parte del juez que hoy cubre esta audiencia, y pues por lo menos que les otorgase una medida cautelar de arresto domiciliario. Creería que eso sería lo más idóneo. Abogado Joaquín. Bueno, yo suelo recordar lo que señala la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en el sentido que en el marco de las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Honduras, debe investigar y sancionar estos crímenes que se cometieron, que son de lesa humanidad, y que tienen que tomar en cuenta la jerarquía, y lo dice el informe de la Comisión de la Verdad, obviamente respetando el debido proceso. Pero creo yo que es obligación del Ministerio Público y del Poder Judicial abordarlo de manera integral, porque no estamos hablando de cualquier crimen, hay un contexto, hay una política de Estado, una sistematicidad, y como dice la Comisión de la Verdad, son crímenes de lesa humanidad que obviamente no pueden abordarse exclusivamente desde la lógica del Código Penal, sino que tiene que haber una interrelación con el derecho internacional de derechos humanos y con el derecho penal internacional. Para eso Honduras ha ratificado esos tratados, y en ese sentido, para eso la Constitución de la República establece esa supremacía convencional. Bien, gracias a mis 4 invitados. Estaremos transmitiendo desde Los Juzgados la resolución. Voy a hacer un canje con el periodista Lesman Morazán, que tiene el programa Contrapunto de Radio América a la 1 de la tarde, en el caso de los 3 generales acusados por el asesinato de Isis Obed Murillo. Desde el sector oficial se asegura que se trata de un acto de justicia para la víctima del golpe de Estado del 2009. No obstante, la oposición acusa de persecución política. Cabe ampliar el requerimiento fiscal como se ha solicitado. Contrapunto de Radio América. Estoy devolviéndole el favor. Presente a partir de la 1 de la tarde. El rol del Ministerio Público, los invitados, el abogado especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos, Joaquín Mejía y Kenneth Madrid. La gente también por las líneas de Radio América. Y este anuncio de mi amigo Lesman Aníbal Morazán Reyes, futbolista frustrado, tiene ese programa a la 1 de la tarde en Radio América. Escúchenlo. Hablando de futbolista, Lesman me pasa esta noticia para los que nos gusta el fútbol. El hondureño que ya lo sacaron del Celtic, Luis Palma, a ponerme eso. Luis Palma, atención, Luis Palma está muy cerca del Rayo Vallecano, apunta que el club madrileño ya ha alcanzado acuerdo con el hondureño, solo faltaría cerrar el trato con el Celtic. La idea es una cesión con opción de compra por 2.5 millones de euros. Ojalá que se dé por este muchacho hondureño, delantero de la selección y que sale del Celtic de Escocia. Y me dice también aquí Lesman que otro muchacho de Honduras, esto es bueno, medios españoles han dado hecho en la llegada de Palma al Rayo Vallecano, y ayer el Zaragoza de la segunda división presentó al mediocampista hondureño Kevin Arriaga allá en España. Qué bueno por los muchachos y por la selección. Gracias, que tengan buen viernes. Gracias a mis invitados. A abrir la toma, por favor, por su participación esta mañana. Que estén bien.